Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Me fui hasta las 9:01 para ver si alguno me decía, ¿qué pasó, hermano Carrillo? Porque algunos son desesperados. Aquí estamos y mientras Dios nos dé fuerzas, vamos a seguir. Como dijo mi hermana Alejandra, después de que puse, aunque no lo crean, como que voy a cerrar mi página, ella puso, así dijo otro amigo. Y nosotros seguimos adelante. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios, amigo. Estamos en Mateo 1:16 y esto es motivo de darle gracias a Dios, el tener el privilegio de estudiar la palabra de Dios. Recuérdese que el hermano Carrillo siempre le va a decir a usted que estudie la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo para leerla, no es solo para aprender, no es solo para obtener conocimiento, sino que es para vivirla, para vivirla. Pero hay muchas cosas que no son fáciles de entenderlas porque tienen mucha información. Y una de las cosas difíciles de estudiar es a Jesús. Fíjese cómo dice Mateo 1:16. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Quiero que pongas mucha atención, porque si tú eres un cristiano que ya tienes muchos años de ser cristiano, es importante que sepas todos estos detalles. De lo contrario, vas a ser un cristiano infantil, un cristiano niñito. Y Pablo es muy específico, él dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Y un esclavo es el que no tiene derechos. Un esclavo es el que es una persona insignificante, a nadie le interesa un esclavo. Solo aquel que quiere emancipar la esclavitud. Y Dios nos ha llamado a nosotros para dejar de ser esclavos. Nos ha escogido para dejar de ser esclavos del hombre y que nos volvamos esclavos de Cristo. Ahí sí, con toda la propiedad se puede decir, Dios quiere que seamos esclavos de Él, pero una cosa es ser esclavos de Dios y otra es ser esclavos de los hombres. Él mismo nos exhorta y nos dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Pero es muy elevado y muy correcto ser un siervo de Dios, un esclavo de Dios, en el que no discutes con Él, sino que recibes órdenes. Eso está en una contraposición de lo que el hombre exige al hombre. Yo me sujeto a Dios, sujetémonos a Dios, pero no sin sabiduría, porque algunos dicen, yo no me sujeto al hombre, yo solo me sujeto a Dios. Ese hablar no es muy certero. El hablar de Dios es un hablar muy fino, muy pulido, muy sabio, muy sazonado. Es cierto que no tenemos que sujetarnos a los hombres como esclavos, pero por el otro lado sí tenemos que sujetarnos a los hombres. Entonces no es una declaración aseverativa decir yo no soy esclavo del hombre, ¿verdad? Porque nosotros somos servidores los unos de los otros. Nosotros somos esclavos mutuos. Usted es mi esclavo y yo soy su esclavo. Eso es ser siervos los unos de los otros. Y somos esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Lo cual significa que seguimos el orden o la orden de Cristo. Entonces yo le decía que Mateo 1:16 me tiene detenido. Mateo 1:16 me martilla mi mente y me dice, estudiar a Jesús no es fácil. Estudiar a Jesús no es fácil porque Él es, mira cómo dice aquí en el 16, Jesús llamado el Cristo. Jesús llamado
el Cristo. Y ya sabes que el hermano Carrillo siempre usa suficiente tiempo para estudiar las cosas. Yo me distingo y hay hermanos que lo han dicho siempre, el hermano Carrillo toma el tiempo necesario para explicarnos las cosas. Sí, esa se llama didáctica. Yo tengo la didáctica de Dios, la didache de Dios. Entonces, con la didache de Dios, nosotros enseñamos todos los conceptos bíblicos. Y el mensaje de hoy es titulado Estudiar a Jesús no es fácil. Yo sé que tengo que seguir hablando de cosas que pertenecen a Jesús. Ayer en mi mensaje me enfoqué en 3 elementos que están contenidos en el nombre de Jesús. 3 elementos. Vimos que Él es el Salvador, ese es un elemento. Que Él es la salvación, ese es otro elemento. Y que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. O sea que todos esos son elementos contenidos en el nombre de Jesús. En ese nombre de Jesús no solo está contenido el nombre de Jehová, que es Jehová es el Salvador, sino que también entendemos a través de ese nombre Jesús. Y tú como cristiano debes de saber todos estos detalles, porque estos son detalles, no son generalidades, son detalles. El nombre de Jesús tiene muchos detalles. El nombre Jesús significa Salvador. Dice, llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ayer específicamente yo hablé de Él como Salvador, Jesús es Salvador. Hablé de Él como salvación, porque Jesús es salvación. Pero también el nombre de Él está sobre todos los nombres. No hay ningún nombre que se pueda poner sobre Jesús. Jesús es top of the line. Jesús es el nombre más elevado que hay sobre todo nombre. Y por eso hablé un poquito ayer. Pero hoy, antes de continuar, porque me toca hablar respecto a ese punto de que Jesús es el nombre sobre todo nombre, porque hay que creer en ese nombre, hay que ser bautizados en ese nombre, y ayer ya les di unos indicios de lo que es el nombre de Jesús. Pero antes de seguir hablando del nombre de Jesús, quiero que ustedes sepan que estudiar a Jesús no es fácil. Les voy a decir por qué. Y vamos a usar la Biblia para darnos cuenta que el Señor tiene muchos nombres. O sea que hay muchos distintivos para entender a Dios, lo cual lo hace difícil. Porque entonces no podemos dar una sola declaración y decir, bueno, pues Jesús es esto y punto. Porque eso sería ser muy escuetos, eso sería ser muy reducidos, muy estrechos. Nosotros tenemos que saber que el nombre de Jesús es inagotable. Fíjense, vamos a ver cómo Dios dice que tenía que llamársele, para que tengamos un concepto amplio de lo que es Jesús. Mira, en Mateo 1:21 dice, en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego, si leemos el 23, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, si nosotros decimos que esos son los 2 únicos nombres con los cuales se puede llamar a Jesús, estaríamos muy escasos de información. Pero miren lo que dice el 2:1.
Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, perdón, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Aquí hay otro título más que se le da a Jesús. Fíjese, se le da el título de Rey de los Judíos. Nosotros sabemos que Pilatos escribió eso y dijo, este es el Rey de los Judíos. Bueno, no vamos a hablar con tantos detalles de cada nombre que se nombra del Señor, pero él también es llamado Rey de los Judíos. Miren el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, versículo 23. Dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Jerusalén, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Fíjese pues, mire cómo le tenían que llamar al Señor en Galilea. Dice el versículo 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Noten, había de ser llamado Jesús, había de ser llamado Emmanuel, había de ser llamado Nazareno. También lo llamaron Rey de los Judíos. Pero pasemos a Lucas. Lucas capítulo 1 y versículo 32. Lucas 1:32. Y vamos a seguir descubriendo que a él se le llamó de muchos nombres. Miren Lucas 1:32. Lucas 1:32 nos dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aleluya. ¿Para qué es llamado Hijo del Altísimo? Porque cada uno de los nombres con los cuales se le llama a él tiene una función. Mire, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David. Fíjese que él va a recibir el trono de David, o sea que para ser rey en el milenio, él es Hijo del Altísimo. Pero mire más, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Wow! Repitamos. Él es llamado Jesús, él es llamado Emmanuel, él es llamado Rey de los Judíos, él es llamado el Nazareno, él es llamado el Hijo del Altísimo, él es llamado el Hijo de Dios. Pero notemos más, vámonos a Mateo capítulo 16, donde vamos a darnos cuenta que cuando él llegó a la región de Cesarea de Filipo, Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Otro título, Hijo del Hombre. Y él usó esta expresión para saber si sus discípulos estaban captando lo que él quería mostrar, porque él quería mostrar algo. Cada vez que él se reunía con sus discípulos y les enseñaba, él quería mostrarles algo. Entonces ellos dijeron, cuando él les preguntó quién es el Hijo del Hombre, porque él no les preguntó quién es Cristo, él les preguntó quién es el Hijo del Hombre, y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Notemos pues que
como hijo del hombre, los discípulos estaban conscientes. Pedro estaba consciente de quién era él como hijo del hombre. O sea, como un hombre, él era un profeta. Ahora, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque él no solamente quería que entendieran un aspecto de él, tal vez ni dos ni tres, sino que él quería que sus discípulos comprendieran completamente quién era él. Entonces Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto nos lleva hasta el principio de Mateo, en el capítulo 1 y versículo 16, porque allí dice en el capítulo 1 y versículo 16, que Él es Jesús llamado el Cristo. Ahora, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sigamos leyendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero notemos pues, porque el versículo 20 nos va a servir para que nosotros entendamos a cabalidad lo que estamos hablando. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ok. Entonces, yo quiero que ustedes vean que Jesús, llamado el Cristo, el Señor quiere que todos sus discípulos, que somos nosotros también, entendamos que descubrir quién es Jesús es algo superficial. Descubrir quién es Jesús es algo objetivo. En realidad, las enseñanzas de Jesús, hermano, son superficiales. Las enseñanzas de Jesús no tienen ninguna complicación, porque es el Hijo del Hombre. En realidad, entender a Jesús como hombre, pues todos lo entendían. No es el hijo de José y María, no es, ahí están sus hermanos. O sea que conocer a Jesús, hermano, es conocer a un hombre, pero conocerlo como el Cristo, nos dice el Señor, eso está oculto. Eso está oculto. No le digan a nadie. Léalo conmigo otra vez, hermano. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Que a nadie. ¿Qué entiendes tú si Dios te dice a ti como discípulo, mira, a nadie le digas quién es el Cristo? Y entonces ya de ahí declara. Mire, declara. O sea que él declara quién es el Cristo, pero para sus discípulos. Pero entonces usted tiene que entender que Cristo no es una revelación para todos. Yo sé que hemos estudiado la Biblia mucho y hemos hablado mucho, pero entiendan pues, hermanos amados, que lo que predicamos no está abierto, no está entendible para cualquiera. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. ¿Qué les declaró? Todo su sufrimiento. Fíjese. Por eso es muy importante que todos nosotros entendamos lo que Dios nos está revelando a nosotros. Mire, ahora que yo puse que posiblemente cierro la página, muchos hermanos que aman la palabra, ellos me pusieron, hermano Carrillo, no nos deje de enseñar. Y yo no lo hago por jugar con ustedes, sino que en realidad me puse a pensar que de los 4,566 hermanos que dicen que son mis amigos en la página,
Muy poquitos hermanos están verdaderamente interesados en escuchar mis predicaciones. Pero como me dijo mi hermano Menocal, hermano Carrillo, y él me dio una palabra que es bíblica. Él dijo, hermano, si aún no lo escuchara ninguno, las piedras lo escucharían. Las piedras lo van a escuchar. Y es cierto. Es cierto, esa es una parábola, hermano, es una metáfora para que nosotros nos demos cuenta que todo lo que se predica sí va a ser escuchado. ¿Y quiénes son las piedras en la Biblia? ¿Quiénes son las piedras? ¿Qué representan las piedras? Pues representan personas que no están muy interesadas como buena tierra a que les caiga la semilla. Pero sin embargo Dios tiene el poder de que una piedra se vuelva una tierra donde se pueda sembrar. O sea que hay personas que aparentemente no quieren saber nada de Dios, pero de repente Dios los quebranta y les quita el corazón de piedra y les da un corazón de carne. Entonces tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo y no podemos quedarnos callados. El día que el hermano Carrillo se quede callado, pues muchos hermanos como ellos mismos me animan y me dicen, hermano, nos quedaríamos sin el alimento. Pero quiero que noten pues que Jesús mismo mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Sin embargo, para nosotros no hay prohibición porque Él nos declara quién es el Cristo. Entonces, antes de seguir hablando del nombre de Jesús y todos los usos que nosotros le podamos dar a la palabra Jesús y a la palabra Cristo, aquí están declarados. Fíjense, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Primer punto que nosotros debemos entender de Cristo es que Él muere y resucita. Para que Él sea llamado el Cristo, Él tiene que resucitar. Físicamente Él es Jesús, pero Jesús se tiene que morir. Jesús muere y resucita Cristo. Entonces por eso yo le doy gracias a Dios porque mire, para estudiar yo tengo todas mis notas porque mientras estoy estudiando la palabra escribo mis notas para poder explicarles a ustedes correctamente y que ustedes puedan ser bendecidos con una palabra pura, con una palabra certera. Fíjese, Jesucristo, el término Jesucristo, Él es hombre Dios. Jesucristo. El término Cristo Jesús, al revés, Él es Dios hombre. Entonces Él es hombre Dios y Él es Dios hombre. Pero también la Biblia nos habla de solo Jesús, cuando nos quiere enseñar acerca de Él, de su humanidad. Pero la Biblia también nos habla de Cristo, cuando quiere que entendamos que Él es Dios. Entonces, noten ustedes, porque la palabra Cristos quiere decir ungido, quiere decir Mesías. Fíjese que esa palabra Cristo, que es el Mesías, es una palabra que no la puede entender el pueblo de Israel. Por eso Dios mismo dice, no le digan, Cristo mismo dijo, no le digan a nadie que yo soy el Cristo. O sea que para los judíos es una ofensa. Para los judíos. Por eso, mire, yo oigo explicaciones de rabinos y de personas que dicen por qué los judíos no creen en Jesús. Pero es más profundo que lo que ellos dicen. Es mucho más profundo, hermano, que lo que ellos dicen. Tú y yo debemos saber que para los judíos está oculto. Para los judíos Dios no les dio turno en este asunto, ellos no tienen turno. Ahorita está de turno la iglesia. A la iglesia le declara todo, a todos los demás, especialmente aquí en este contexto. Yo quiero que ustedes se den cuenta, mire,
desde el principio del capítulo 16, porque este capítulo es crucial, hermano. El capítulo 16 de Mateo es crucial para entender quién es Jesús llamado el Cristo. Crucial. No vaya a creer usted que lo que nos dejó Mateo desde el principio en el 1.16, Jesús llamado el Cristo, que eso era todo. No, no, no. Tenemos que leer todo Mateo hasta el último capítulo y tenemos que estudiarlo, escudriñarlo, porque si no, no vamos a agarrar, a aprehender, que en inglés es to grasp. No vamos a aprehender la revelación que Dios nos da a través de Mateo. A través de Mateo solo los cristianos pueden entender que Él es el Cristo. Y que para que Él sea el Cristo y que pueda ejecutar todo lo que está escrito aquí, porque Él primeramente nos dice que nos guardemos de la levadura de los fariseos y los saduceos. O sea que los maestros de Israel, que son los fariseos, los que entre comillas siguieron las enseñanzas de Fares, y los saduceos, que entre comillas siguieron las enseñanzas de Sadoc, fíjese, eran enseñanzas sacerdotales, pero ellos las pervirtieron, ellos se desviaron de las enseñanzas correctas, ellos se desviaron. Fares era encargado de cuidar en el ministerio del Señor ciertas cosas y los saduceos eran encargados de cuidar otras cosas. Sin embargo, ellos se descuidaron y Jesús mismo les dijo a sus discípulos que se guardaran de la levadura. O sea que ellos convirtieron la harina en una levadura. O sea que ellos leudaron la harina. Ellos convirtieron esa harina, que es la enseñanza pura de Dios, con una levadura, o sea que la inflaron. Las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos eran enseñanzas infladas, eran enseñanzas distorsionadas. Y por eso Jesús dijo, guárdense de esas enseñanzas, porque esas enseñanzas son para que no entiendan que yo soy el Cristo. Los fariseos y los saduceos se especializaron para que nadie entendiera que Jesús era el Cristo. Fíjese, dice, ellos pensaban dentro de sí, los mismos discípulos cuando Jesús les hablaba no entendían. Ellos pensaron dentro de sí diciendo, esto dijo porque no trajimos pan. Y el Señor tuvo que recordarles que no les estaba hablando de un pan físico, no les estaba hablando de un pan material, les estaba hablando de un pan espiritual. Y por eso les tuvo que recordar los milagros que Él hizo para dar de comer el pan físico. Y les dice que entiendan qué es la levadura de los fariseos. Dice en el versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Hermanos, es la ley de Moisés. Guárdense de esa enseñanza, está con levadura. Hermano, nosotros hablamos de la pureza de la palabra. La pureza de la palabra es el Nuevo Testamento. La pureza de la palabra es las epístolas del apóstol San Pablo, de Pedro, de Juan. Esa es la palabra sin levadura. Esa es la palabra pura. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a enseñar una palabra pura, sin mezclas. Hoy día la mayoría de los cristianos enseña una mezcla del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, lo cual equivale a lo mismo que hicieron los fariseos y los saduceos.
Ellos mezclaron las cosas de Dios al grado de que no se entiende que Jesús es llamado el Cristo. Por eso dice, viniendo Jesús, estoy en el versículo 13, y les dije que este capítulo es crucial porque este capítulo tiene que ver con la revelación de lo que es Cristo y para qué sirve Cristo. Nosotros tenemos que entender, hermano, para qué nos sirve a nosotros Jesús y para qué nos sirve a nosotros Cristo. Porque aunque es el mismo Señor, no es otro Señor, no es otra enseñanza, tenemos que saber que Jesús es objetivo y que Cristo es subjetivo. Nosotros tenemos que saber todo lo judicial que logra el Señor Jesucristo para nosotros. Por eso estudiamos la salvación tan grande del creyente, para entender nuestra salvación judicial, la cual la produce el hombre Jesús. Pero la salvación orgánica, hermano, que es la salvación del alma y que usted lo va a entender a toda luz aquí en el capítulo 16, esa salvación se adquiere a través de un Cristo subjetivo, un Cristo que nos ministra su vida. El Jesús nos ministra a nosotros nuestro conocimiento, nuestra santidad posicional, nuestra salvación posicional, pero Cristo nos revela nuestra salvación disposicional y por eso aquí la vamos a ver. La salvación disposicional nuestra es la salvación de nuestra alma. La salvación posicional de nosotros es la salvación de nuestro espíritu. La salvación de nuestro espíritu nos pone a nosotros en una posición. O sea que nosotros venimos justificados de nuestro espíritu desde la esfera celestial, lo cual nos pone en la posición de santos. Pero aparte de eso hay que vivir como santos. No solamente teóricamente ser santos, porque muchos cristianos, gracias a Dios, han entendido su posición de santos. Sí, posicionalmente Jesús produce nuestra posición de santos, pero Cristo produce nuestra disposición de santos, porque Cristo es para todo asunto orgánico en nosotros, pero Jesús es para todo asunto posicional, para todo asunto judicial. O sea, nuestros problemas son resueltos por la muerte de Cristo, pero nuestra vida es arreglada por la resurrección de Cristo. Muy bien, yo espero en Dios, hermano, que con estos estudios usted ejercite su espíritu y no se acostumbre solo a repetir conceptos, sino que realmente usted viva a Cristo. Porque, hermano, hablar teoría, hablar enseñanza, hablar, eso es elemental, pero experimentar a Cristo, hermano, eso es subjetivo y elevado, porque eso es participar del revestimiento, participar, no solamente entender lo que significa el nombre, sino experimentar ese nombre, y que no nos vaya a pasar como muchos que están peleando por doctrinas y que están peleando por fórmulas bautismales en vez de estar experimentando. Por ejemplo, yo no me voy a poner a pelear con un hermano apostólico porque él reclama que hay que bautizar a las personas en el nombre de Jesús. Yo no me voy a poner a pelear con él si él no entiende ni siquiera lo que está diciendo, porque bautizar a las personas en el nombre de Jesús, con todo respeto se los digo, significa meter a todos en esa revelación, meterlos en una persona. Eso es bautizarse en nombre de, es meternos en esa persona. Hace muchos años atrás, cuando a mí me tocó predicar acerca de los rudimentos de la doctrina, yo hablé de la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismos, inclusive toqué puntos que tocan los mormones, que tampoco saben ni lo que están diciendo en algunos puntos. En otros, claro que sí saben, porque muchas cosas dice la Biblia que en parte conocemos y en parte profetizamos. Hay partes que las conocemos bien, pero hay partes que solamente las profetizamos porque todavía no las dominamos. Pero me recuerdo que cuando estuve una vez averiguando por qué los mormones se bautizan en los muertos, o por los muertos, y yo pienso que el apóstol Pablo usó ese argumento de bautizarse en los muertos, y cuando yo lo estudié pude entenderlo, que el argumento que Pablo tuvo que discutir con las personas acerca del bautismo de los muertos era porque la gente se bautizaba en sus muertos, pero no era que
que se bautizaran para que el muerto recibiera algún beneficio ya muerto y que no había hecho las cosas en vida. Era todo lo contrario, sino que bautizarse en ese contexto que puso Pablo de bautizarse por los muertos era que siguieran el trabajo de sus muertos. Por ejemplo, si mi papá tenía una profesión, bautizarme yo en el nombre de mi papá era continuar, era permearme, era sumergirme en todo lo que él trató de hacer, porque quizá él no lo logró. Y de hecho eso es algo que todas las personas saben que así es, y los psicólogos lo comprueban, y etcétera, etcétera, que uno se bautiza en su muerto cuando uno continúa lo que él no pudo terminar. ¿Por qué? Porque todos los hijos se ven realizados en los padres, y los padres cuando son hijos se ven realizados en los papás de ellos. O sea, bautizarse en un muerto, sencillamente, cuando hablé, y ustedes lo pueden leer, yo lo escribí en el folleto Los rudimentos de la doctrina. Allí escribí lo que es bautizarse por un muerto, es continuar la labor de aquel que la empezó. Hay padres que ellos empezaron un negocio y sus hijos se bautizaron en el deseo de ellos, y ellos llegaron a recibir una forma más elevada esa herencia, y la han desarrollado. Aquí tengo a mi perrito que ya tenía muchos días de que no los saludaba, así que reciban un saludo de Milo. Aquí se refugia él, aquí se viene a echar al lado mío, y cuando escucha ruidos de allá afuera, ahorita están pasando, recogiendo las basuras de aquí de donde yo vivo, pues él se pone muy excited, y mi esposa por ahí lo llama ya. Ahí a él va a ir a estarse tranquilo. Pero volvamos a nuestra lección, porque estamos hablando de que nosotros tenemos que tener cuidado de no estar discutiendo doctrinas de enseñanzas de hombres, porque los apostólicos enseñan enfáticamente y pelean de que se bautice la persona en el nombre de Jesús, pero no es una fórmula, sino que es que nosotros, así como le estoy explicando, nosotros seamos una réplica de Cristo. Eso es bautizarse en un nombre, porque el nombre es la persona. Lo mismo es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es entender la experiencia, cómo experimentas tú al Padre como tu fuente, cómo experimentas tú al Hijo como tu Salvador, y cómo experimentas al Espíritu Santo como tu guía. Eso es verdaderamente la enseñanza, no es fórmulas. Si las fórmulas han dividido al cuerpo de Cristo, ellos mismos tienen la culpa, porque el hecho de haber agarrado como fórmulas de bautismo esos nombres, los tiene en todos esos problemas, y ya los descarta de la unidad de Dios. ¿Por qué? Un apostólico jamás se unirá con un trinitario, y un trinitario jamás se unirá con un apostólico. Y yo, como cristiano, los veo como mis hermanos que están un poquito desviados, bastante desviados, porque se pelean por fórmulas, se pelean por cosas que no son el meollo del asunto, no son la esencia del asunto. A mí me gusta la esencia del asunto, porque yo no estoy por una pelea de doctrinas entre hermanos. Y aunque me digan a mí que no tengo doctrina, claro que tengo doctrina, pero no peleo por doctrina, sino que yo peleo por la unidad de la fe, porque es lo que Pablo dice en Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Hermano, yo no quiero ser un varón imperfecto tratando de unirme con ustedes por sus doctrinas. Ustedes creen esto y aquello, a mí no me interesa lo que usted crea. Lo que sí le digo es que yo persigo la unidad de la fe, porque la unidad de la fe a la larga te va a llevar a la unidad de la doctrina. Pero el hombre cristiano se ha desviado y ha tratado de agarrar el cuchillo de la hoja en vez de agarrarlo del mango, porque nosotros primero tenemos que unirnos en la fe, y si Dios quiere que tu doctrina sea buena doctrina, la misma Biblia lo declara: el que hace la voluntad de Dios, ese va a llegar a la doctrina verdadera, no a una doctrina que exige cosas exteriores
y que no hace énfasis en nada de lo interior. Hermanos, si el problema de nosotros es un problema interior, es un problema de nuestro ser interno, nosotros tenemos problemas internos, nosotros no tenemos no tenemos problemas de manera de vestirnos, no tenemos problema de eso, eso es secundario, eso no tiene nada que ver con los apetitos de la carne, dice el apóstol, hermano. Una persona puede vestirse lo más recatado posible y lo más honorablemente y moralmente posible, y sin embargo tener los pecados más horrendos ocultos en su ser interno. Así que a mí no me anden con cuentos ustedes religiosos. Dice la palabra de Dios que me guarde de la levadura de ustedes. Es una levadura. La palabra pura, hermano, es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está la forma que nosotros... Ahora, algunos usan los pasajes de Pedro para decir que nuestro atavío sea de mujeres santas y todo, pero hermano, el atavío de ellas era diferente. El atavío de ellas no era el atavío de ahora, ellas no eran gentiles, ellas eran judías. Las judías se visten de una manera, los gentiles se visten de otra manera, hermano. Yo no ando vestido como judío, ni estoy llamado a andar vestido como judío, ni las mujeres están llamadas a estar vestidas como judías. Aparte es que eso le gusta a los religiosos fariseos del día, porque ahora también tenemos fariseos modernos, y son todos esos que andan exigiendo que la mujer se vista de cierta manera. Esos son los fariseos de hoy día, y se parecen hasta los árabes. Los árabes, si alguien quiere ganarle a los árabes, pues hermanas, tápense todo y solo déjense los ojitos de los ojos, así nadie ni siquiera las conoce. ¿Sí? Bueno, eso es punto y aparte. Lo que sí te quiero decir es que Mateo 16 dice: entonces mandó a sus discípulos, estoy en el versículo 20, que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Así que yo me reservo el derecho de saber que la revelación de Cristo es solo para la iglesia. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso dice que los judíos en parte cegados, no es su turno. La única que está en turno ahorita es la iglesia, y es a ella a la que Dios viene a recoger, es a ella a la que viene a juzgar. Así que, amados hermanos, pongámonos pilas, porque Mateo 16, con una revelación profunda de lo que es el Cristo, es para salvar el alma. Cristo es para salvar el alma. Cristo es para salvar el alma. Mira cómo dice, verso 25, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, es importantísimo que entiendas quién es Cristo, porque Él es el Salvador de tu alma. Jesús es el Salvador de tu espíritu. Cristo es el Salvador del alma. No son dos Cristos, sino que son dos aspectos de Cristo. Con su muerte Él arregla tus problemas judiciales, con su resurrección Él arregla tus problemas orgánicos. Yo espero que Dios en esta mañana me haya usado para que tú entiendas. Voy a terminar leyendo versículos 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Te das cuenta que la salvación del Espíritu no es por obras, pero aquí está hablando de obras y que te vienen a pagar. Cristo es para pagarte. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¡Wow! ¡Wow! Fíjate que el que no sabe estudiar la Biblia cree que estaba diciendo que habían personas que no se iban a morir y que iban a estar vivas. Y hay algunos que predican de este pasaje que alguna gente no se murió y que está viva por 2000 años esperando que Cristo regrese. ¡Qué error más grande! Mira lo que está diciendo.
De cierto digo que hay algunos de los que están aquí, habían personas que estaban ahí, que no se iban a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre. Fíjate pues, porque muchos no saben lo que es la enseñanza, el Hijo del Hombre, porque ese es otro rollo, hermano. Usted tiene que entender lo que es la enseñanza, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el contexto de Mateo es mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre. Hasta que tú hagas la voluntad de Dios, tú vas a ver que en ti nace Cristo, que es lo que estamos estudiando, que nace un Cristo no del pesebre, ni nace un Cristo de 12 años, sino que va a nacer de ti un Cristo de 33 años y medio que está listo para crucificarse, que está listo para ser crucificado y resucitar. Aleluya, hermano. Esto sí es revelación divina. Espero en Dios que hayas recibido revelación divina en esta mañana. ¡Qué precioso capítulo! Capítulo 16. A nadie le digan que Jesús es el Cristo. Aleluya. A nadie le digan que Jesús es el Cristo. Iglesia, iglesia, ¿tú no estás llamada para predicar a Cristo al mundo? Tú estás llamada para predicar a Cristo a la iglesia. A la iglesia sí le puedes revelar quién es Cristo, porque Cristo es la vida. Cristo es, hermano, el elemento que Dios ha puesto dentro de nosotros para producirse a sí mismo, para ver venir el Hijo del Hombre. De cierto hay algunos de aquí, dijo, y nosotros no nos vamos a morir sin ver venir al Hijo del Hombre en nosotros. Yo lo confieso en esta mañana, que mi anhelo y mi deseo es que Cristo sea visto en mí, que el Hijo del Hombre nazca en mí, para que yo sea llamado la mamá de Jesús, el hermano de Jesús y la hermana de Jesús. Que Dios te guarde y hasta la próxima.